Corte Constitucional dispone que el estado de excepción decretado por Lenín Moreno regirá hasta la medianoche del 9 de abril. Arribó al país el primer cargamento de 300.000 vacunas chinas de Sinovac. Se espera que el sábado llegue otro lote de 700.000 dosis. Persisten los problemas en el proceso de vacunación. Adultos mayores hacen largas filas durante varias horas para recibir la dosis. Dirección de Aviación Civil confirma 6 fallecidos tras el accidente de una avioneta en Salitre, provincia del Guayas. Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde está. Dramático testimonio de un niño de 10 años abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos conmueve a la comunidad latina. Buenas noches, esta es la noticia del día. Un error en entrega del lote de vacunas contra el COVID-19 en el Hospital Docente de Calderón se retrasó por lo menos 4 horas y retrasó, por supuesto, la inoculación de cerca de 1.000 adultos mayores. En la maternidad Luz Helena Arismendi también existieron inconvenientes en la aplicación de la dosis. Eran las 8 de la mañana cuando una camioneta del Ministerio de Salud llegó con un lote de vacunas contra el COVID-19 al Hospital Docente de Calderón. Durante la jornada se planificó inocular a 1.000 adultos mayores. Muchos llegaron antes, no querían perder su turno. Gracias a Dios que fui afortunado en recibir esta notificación. Todo transcurría con normalidad cuando de repente, 1 hora más tarde, la policía retiró el lote de vacunas que llegó. Quienes esperaban, alarmados, pedían explicaciones. Esa no es la manera de que le maltraten a uno. Uno es enfermo. Yo tengo 80 años de edad, señor, y no puedo movilizarme con mi columna. Y estoy sentado, estoy parado, no sé qué hacer porque ya estoy mal. Y otros solo pedían ser vacunados. El temor a enfermar los impulsaba para esperar el tiempo que fuese. No importa, con tal que nos pongan la vacuna que es. Representantes de la Casa de Salud y el secretario Jorge Guátez aseguraron que el lote no era el asignado y por eso fue devuelto. Han traído un lote de vacuna que no era Pfizer y que con eso nosotros obviamente teníamos que hacer el correctivo inmediato. Nosotros no vamos a exponer a nadie. Las autoridades investigarán quiénes fueron los responsables de esta equivocación. Esto no está pasando en el resto del país y solamente aquí en la ciudad de Quito estamos investigando el porqué. 4 horas después llegó el lote correcto de vacunas al Hospital Docente de Calderón. Tras media hora de descongelación de las vacunas, se inició el proceso de aplicación de la primera dosis. La segunda está planificada para el 28 de abril. Esto es una falta de planificación en relación a las reuniones que se tienen permanentemente en cómo tiene que vacunarse, a cuánto se tiene que vacunar y con qué vacuna se tiene que vacunar. Mientras en la maternidad Luz Helena Arismendi, ubicada en el sur de Quito, largas filas y aglomeraciones se registraron desde el amanecer, pese a que cada adulto mayor fue notificado con una fecha y hora exacta. Los familiares que los acompañaban señalaron que el cronograma no se cumplió. Teníamos que estar a las 10:50. Señor, hasta ahora estamos aquí. Ese es un trato digno a los de la tercera edad. No es así. No es justo, señor. Algunas descompensaciones físicas producto del tiempo de espera en la intemperie se registraron en las filas fuera de las casas de salud. Además, se evidenció el ingenio de muchos, quienes llevaron hasta sillas plásticas para esperar ser vacunados, informó Sofía Vintimilla. Desorganización fue la tónica durante la jornada de vacunación en varios colegios de la capital. Las autoridades aseguraron que quienes no pudieron ser vacunados debido a los retrasos de este miércoles podrán ser reagendados. Sin embargo, la comunidad denunció que la información que recibieron fue distinta. Los retrasos en los procesos de vacunación en la capital provocaron que varios familiares de los adultos mayores decidan irse y no esperar con sus seres queridos por horas en estas filas. Es una burla que recién traen las vacunas después de 1 hora que se descongelen para seguir haciendo vacunar. No, eso ya tenían que organizar como debe ser. El desorden que ellos tienen es asombroso. Por lo cual, las autoridades aseguraron que se reagendarán sus citas. Y se los vuelve a llamar y se los vuelve a reagendar sin necesidad que ellos tengan que estar
volviendo a llamar. Sí, puede ser aquí mismo o puede ser en algún punto más cercano donde ellos viven. Pronunciamiento que se contradice con las disposiciones que se dieron en algunos puntos de vacunación, en los cuales, según la comunidad, solo se los inoculará el día en que los convocaron. Lo que nos dicen es que hasta las 11 de la noche van a vacunar y que los que estaban notificados tienen que esperar. No solo los hospitales Centinela son puntos de vacunación. En Quito, algunos colegios forman parte de los cerca de 100 puestos de inoculación. La vacunación es un proceso donde hay que garantizar que la vacuna de la marca que se pone al ciudadano sea la misma vacuna que se pone en su segunda dosis. La recomendación médica es que luego de aplicadas las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus, no se deje de usar la mascarilla, además de continuar con el distanciamiento físico y el lavado constante de manos, pues todo esto sin omitir ningún paso evitará cuadros críticos e incluso la muerte a causa del virus, informó Sofía Vintimilla. Y hasta esa hora de la noche aún persisten los inconvenientes en el plan de vacunación. En la maternidad Luz Helena Arizmendi, en el sur de Quito, adultos mayores todavía esperan ser inmunizados. Allí se encuentra nuestra compañera Marilyn Jaramillo para contarnos los detalles. Adelante, muy buenas noches, Marilyn, cuéntanos. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, cuando son las 7 de la noche con 6 minutos, lamentablemente esta fila persiste. Han sido varias horas que los ciudadanos pues están esperando desde la mañana para poder ser inmunizados. El panorama al que ustedes pueden observar en este momento. Vamos a conversar con los vecinos que se han concentrado precisamente aquí en los exteriores de la maternidad Luz Helena Arizmendi para poder recibir las dosis. ¿Cómo le va, vecino? Muy buenas noches. Usted me decía que usted estaba esperando desde la mañana. Estábamos desde las 10 de la mañana con un mal servicio. No es como el señor presidente de la República piensa y dice que todo está bajo orden. Es falso. Estamos desde las 10 de la mañana con un turno que le vuelven a dar otra vez otro turno aquí. Estamos lloviendo y estamos con mucha gente de los adultos mayores que incluso no hay organización. Usted me decía que les habían dado 2 turnos. 2 turnos, el turno en el internet y el otro turno que nos acaban de dar hoy en la tarde previa a hacer otra cola y con la noticia que se acabó las vacunas, que no llegó las vacunas y seguimos esperando desde la mañana. Es una falsedad lo que usted dice, el señor presidente, una falsedad lo que dice el ministro de Salud. Falta de organización. Bueno, este es el sentir de la gente que está esperando ya varias horas, nos ha dicho este vecino que es desde las 10 de la mañana. Vamos a conversar con una de las adultas mayores que también está haciendo cola. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me decía usted que también está esperando desde hace varias horas. Desde la 1 espero yo. ¿Y qué le han dicho? ¿Por qué de la demora? Que no había vacunas. ¿Ustedes, por ejemplo, ya almorzaron, ya se alimentaron o tuvieron que esperar bajo la lluvia? Venimos a almorzar porque coger prueba el turno. Pero no, después llueve y no me toca el 390 tengo el turno. ¿Están preocupados también? Bueno, también quieren recibir la vacuna. Claro, queremos recibir y por eso estamos cuando semejante frío. Bueno, hay que recalcar que a partir de las 8 de la noche es toque de queda y aquí hay una alta carga vehicular. La gente está amontonada pidiendo una solución para que por favor los puedan inmunizar a sus familiares. Conversamos con otra de las vecinas. Buenas noches. Usted me decía que les habían dado 2 turnos, sin embargo, hasta el momento nadie les ha dado mayores explicaciones. Claro, nosotros lo que supimos decir es que si nos iban a llegar la vacuna. Lo que nos dijeron adentro es que no nos preocupemos, que la hora se iba a respetar del nuevo turno que nos iba a dar, que lleguemos solo con 15 minutos. Yo llegué otra vez a las 5:30 de la tarde, ya van a ser las 7:30 y hasta ahora no recibimos ni siquiera alguna ayuda, por lo menos. Los adultos mayores adentro están acumulando. No tenemos distanciamiento social, lo que se supone que se debería respetar. Son personas adultas que sufren no solo de enfermedades que todo el mundo conocemos. También yo tengo a mi abuelita que sufre de artritis y está aquí en este frío, llovió, cayó granizo y estamos en esta situación. Me parece una falta de respeto todo esto que está sucediendo. Estamos aquí ya varias horas y nadie sale por lo menos a decir qué está sucediendo aquí adentro. Bueno, como ustedes pueden observar, hay una gran cantidad de gente en la parte interior, pero también en la parte exterior, ustedes pueden ver, hay alta carga vehicular y también en los exteriores hay familiares de adultos mayores que han estado esperando varias horas. Conversamos con uno de ellos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me comentaba usted fuera de cámaras que ya la espera desespera.
Sí, en verdad estamos aquí desde muy temprano y lamentablemente no nos han dado solución. Como ya les explicaron, nos hicieron venir 2 veces, nos hicieron hacer una fila inmensa, soportamos sol, lluvias, incluso están hasta nuestros adultos mayores así, hasta sin comer, o sea, y esto es indolente. Lamentablemente las autoridades no hacen nada y mire cómo nos tienen aquí, un foco de contagio aquí, lamentablemente. Ese es el sentir de la ciudadanía, de los vecinos aquí en el sector del sur de la ciudad de Quito. Pues nosotros ya hemos reportado esta clase de inconvenientes que se han venido registrando en distintos puntos de vacunación del plan vacunarse. Ahora que es el llamado pertinente a las autoridades, pues para que se resuelvan esta clase de problemas que hasta el momento no han sido solucionados. El informe hasta esta hora, cuando son las 7 de la noche con 10 minutos, volvemos de Estudios Centrales. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Buenas noches, Marilyn. Gracias por ese informe. Es lo que sucede a esta hora con los inconvenientes que se han dado en el plan de vacunación aquí en la capital de la República. Y la tarde de este miércoles arribó al país el primer cargamento de 300.000 vacunas chinas de Sinovac. Aquí el presidente Lenín Moreno reconoció que han existido y existirán fallas en el proceso de inoculación. Sin embargo, se intentará corregirlo. En los próximos días se espera otro lote de 700.000 dosis del medicamento. Con la presencia del primer mandatario de la República, autoridades locales y diplomáticos se recibieron en Quito 300.000 vacunas contra el COVID-19, provenientes de China. Nos hemos apoyado en las relaciones que tenemos con China en muchos campos para exigir un apoyo especial. Y aquí ha tenido que ver mucho la gestión del presidente, de la presidencia y Cancillería también apoyando muchísimo a través del embajador en China también. Las vacunas corresponden a la farmacéutica Sinovac y si bien este es el primer embarque del medicamento, se espera completar las 2 millones de dosis de esta marca para el país. Y se han comprometido en generar un nuevo envío de aproximadamente 1 millón de dosis hasta la primera semana de mayo. Con lo cual nosotros, más las que hemos recibido de la iniciativa COVAX, Moderna y como Johnson & Johnson, ajustaremos las 4 millones de dosis que las tendremos inoculadas, ojalá, hasta el final del periodo. En el marco de este evento de recibimiento del medicamento, el primer mandatario reconoció que han existido falencias en el proceso de vacunación. Sin embargo, precisó que se trata de hacerlo mejor. Por eso estoy recorriendo el Ecuador, cada sector del Ecuador, para verificar que la vacunación no tenga inconvenientes. Vamos a tenerlos todavía. ¿Por qué? Porque uno siempre debe asumir que va a haber fallas humanas en este proceso. Pero por favor, hay que disminuirlas al mínimo. De parte del canciller de la República y del embajador chino se reconoció el trabajo y cooperación bilateral para la concreción del acuerdo que permitió adquirir la vacuna. A pesar de este suministro escaso de vacunas, China garantizó la prioridad de la llegada de las vacunas a Ecuador, superando las dificultades de nuestra propia demanda doméstica y el escaso suministro de las dosis. Aunque durante este miércoles arribó este lote de vacunas al país, Ecuador no es el único lugar a donde ha llegado el medicamento chino. Se conoce de parte del propio embajador chino que la nación asiática ha donado a cerca de 80 países vacunas Sinovac. A otras 47 las ha exportado. La mayoría de estas naciones están en vías de desarrollo. Ecuador prevé la llegada en diferentes momentos de 20 millones de vacunas, las mismas que ya han sido adquiridas y canceladas por el gobierno nacional, informó Javier Rosero. Mediante resolución, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió que el estado de excepción focalizado regirá solo hasta el 9 de abril y no 30 días, como establecía el decreto ejecutivo firmado por el presidente Moreno. Fue el pasado 1 de abril, a puertas del feriado de Semana Santa, que el presidente Lenín Moreno emitió el decreto 1282, con el cual se declaró estado de excepción por 30 días en Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Esto con el fin de controlar el índice de contagios de COVID-19. Ante ello, la Corte Constitucional resolvió que la medida rija solo hasta la medianoche del próximo 9 de abril. En virtud de que el primer mandatario habría justificado dicha medida hasta la mencionada fecha y no para todos los 30 días. Ismael Quintana, experto constitucionalista, explica que aunque son medidas que se hacen urgentes para la situación que atraviesa la pandemia, lamentablemente hay errores que no se pueden dejar pasar, pues la Constitución es clara. La Corte tiene toda la razón, es decir, aquí hay una equivocación del presidente de la República. Por ejemplo, el decreto decía que después del 9 de abril
el COE nacional evaluaría si es que cabía extender las medidas hacia los 30 días, prácticamente como que el presidente de la República está delegando estas atribuciones al COE nacional. Medidas como las que limitan las libertades de asociación, reunión y tránsito, que aclara, son competencia exclusiva e indelegable del Ejecutivo. Ahora, eso no quiere decir que el presidente a partir del día lunes no pueda volver a decretar un estado de excepción focalizado. Ojo, la Corte no está prohibiendo eso. La Corte lo que le está diciendo es que si usted va a decretar estado de excepción focalizado, tiene que tomar las medidas usted directamente, no el COE nacional. Resalta que siempre y cuando estas medidas sean debidamente argumentadas en el marco de la ley. Además, la Corte en su resolución ordena que en un plazo de 3 meses el presidente elabore y presente ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que regule el derecho a la libertad de tránsito de forma temporal para poder enfrentar la pandemia. Como no podemos estar yendo al estado de excepción, necesitamos una ley, un cuerpo normativo que nos entregue esta seguridad y esta certeza a todos los ciudadanos. ¿Qué pasa si es que no se cumple? Ahí se produciría incumplimiento del dictamen y eso podría ocasionar incluso la destitución del próximo presidente de la República y también de la Asamblea Nacional. En Quito informó Adriana Rojas. La cuarentena obligatoria de 10 días para los ciudadanos provenientes de Brasil que deseen ingresar al país rige desde este jueves 8 de abril a partir de las 23:59. La disposición propuesta por el COE Nacional busca evitar un posible brote de la variante brasileña de COVID-19 en territorio ecuatoriano. La agresividad y capacidad de contagio que la variante brasileña de COVID-19 tiene prendió las alarmas en las autoridades ecuatorianas, luego de la suspensión del partido de Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Gremio por el registro de 4 contagios de coronavirus en la delegación brasileña. El COE Nacional dispuso aumentar una cuarentena obligatoria de 10 días para todos los ciudadanos que por vía aérea provengan e intenten ingresar al país desde Brasil. Evitar un posible brote de la cepa de Manaus sería el objetivo de esta rigurosidad. Para evitar poner en riesgo la salud de los jugadores que participarían y de las personas que participarían en este evento deportivo. El catedrático universitario y experto epidemiológico Marcelo Aguilar explica que esta variante, al igual que la británica y sudamericana, presentan una mutación genética relacionada a la mayor transmisibilidad del virus, lo que ocasionaría un incremento exponencial de casos y, por ende, un colapso mayor en el sistema sanitario. Es una preocupación de las autoridades, es una preocupación de la comunidad científica con las variantes que ya tenemos circulando. Podamos enfrentar una tercera ola que pueda ser mucho más devastadora. Explica que además de estas medidas, las autoridades deberán enfocarse en un sistema de vigilancia viral que mantenga la posibilidad de tratar con las cepas británicas y brasileñas. De tal modo que las acciones que tienen que tomarse es un escenario que asumimos que en el Ecuador tenemos cepas COVID antiguas, cepa británica y cepa brasileña circulando. Desde el aeropuerto de Quito dicen que pese a que Ecuador actualmente no tiene vuelos directos con Brasil, ya se han tomado todas las medidas de bioseguridad para poner en marcha la disposición. Les hemos facilitado una sala especial que está alejada de las áreas de tránsito y de las otras salas de embarque del aeropuerto para que puedan desarrollar ahí su trabajo y puedan hacer el control. Dicen que en conjunto con el Ministerio de Salud se guiará a los viajeros para indicarles los hoteles donde tendrán que realizar su cuarentena obligatoria y realizar su respectivo seguimiento, informó Mauricio Sánchez. Más adelante, candidatos a la presidencia de la República realizaron varias actividades en Quito y Guayaquil por el cierre de campaña. Los detalles en breves minutos. Como parte de su cierre de campaña, el candidato por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, brindó un mensaje de unión y voto responsable para las elecciones del domingo próximo. En su discurso indicó que este es el momento de enrumbar al Ecuador. El domingo 11 de abril a las urnas, para hundir con nuestros votos un pasado injusto que nos ha llevado a una pobreza
que no nos merecemos. Guillermo Lasso caminó este miércoles en Cayambe. Desde este lugar de la sierra indicó que lo único que lo mueve para llegar a Carondelet es el deseo de servir al pueblo ecuatoriano. Necesitamos encontrarnos unidos. Necesitamos del aporte de todos, porque juntos, respetando nuestras diferencias, saldremos adelante. Entre otros aspectos, Lasso recordó varios momentos de su recorrido por todo el Ecuador. Indicó que la mayoría de los ciudadanos comparten los mismos valores de cambio para el país. Le pido a Dios que bendiga al Ecuador. Le pido a Dios que bendiga a la familia ecuatoriana. Le pido a Dios que nos dé sabiduría para gobernar el Ecuador. La fiesta del cierre de campaña no solo llegó a Cayambe, sino que además con música y gente alentando al candidato estuvieron presentes en el sur de Quito. Aquí estamos en esta chiva, recorriendo el centro, el sur de Quito, trayendo un mensaje de unidad a todo el pueblo ecuatoriano. Lasso dijo que la fuerza para cambiar el país está en los ecuatorianos, pues solo con su voto las cosas podrán desarrollarse para beneficio de todo el Ecuador. Informó Javier Rosero. El candidato Andrés Arauz llegó a la ciudad de Guayaquil como parte de sus actividades de campaña. Allí se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa para contarnos los detalles a esta hora. Muy buenas noches, Charlie, te escuchamos. Adelante. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Así es, nos encontramos en la intersección de las calles de la avenida Machala y la calle Gómez Rendón, donde hace pocos minutos se retiró el candidato a la presidencia de la República de Unión por la Esperanza, el economista Andrés Arauz, quien encabezó una caravana motorizada que inició en el norte de Guayaquil, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Le mostramos las imágenes de cómo inició ese recorrido con vehículos, también con candidatos a la Asamblea Nacional ya electos, que estuvieron acompañándolo en los vehículos respectivamente, también del Movimiento Centro Democrático, y luego avanzaron por la calle Machala. En cada punto denominaron punto naranja, donde aparecían grupos con también coidearios y militantes de cada cantón de la provincia del Guayas, y el recorrido culminó en el lugar donde nos encontramos en ese momento, con un discurso que inició aproximadamente a las 18 horas con 45 minutos, y aquí el candidato Andrés Arauz pidió vigilar los votos el próximo domingo y también propuso aquí defender la dolarización y entre otros temas que son sus propuestas de campaña. Aquí un extracto de sus declaraciones, las que mencionó hace pocos instantes en este sector del centro de Guayaquil. Escuchemos. Hoy estamos contentos porque vamos a triunfar, pero no podemos olvidar que estamos aquí porque nosotros respondemos a nuestro pueblo, y nuestro pueblo ahora no le está pasando bien. Nuestro pueblo está sufriendo, está dolorido, está indignado, está dolido porque hemos visto como en una situación tan dura como en la pandemia, en donde debió haberse entregado todo a favor del pueblo, se terminó ejecutando acciones a favor de unos pocos. Así es, y a esta hora de la noche en la avenida Machala le mostramos el ambiente de cómo ya comienza la circulación vehicular. Los militantes del Centro Democrático, Unión por la Esperanza, se han retirado, y también los equipos tecnológicos que utilizaron para poder transmitir también en vivo por redes sociales lo que fue la caravana y el discurso del candidato presidencial Andrés Arauz, que el día de mañana estará en la provincia de Manabí también, finalizando su campaña electoral, y luego en la capital de la República. Nosotros estaremos transmitiendo también aquellos detalles de lo que ocurra con el cierre de campaña del candidato Andrés Arauz. Buenas noches. Muchísimas gracias, Charlie, por esa información desde el puerto principal. Y las diferencias en el movimiento indígena se hacen más evidentes. Jaime Vargas desmintió una supuesta oferta de cargos públicos a cambio del apoyo al candidato Andrés Arauz. Las bases indígenas analizan sanciones a quienes tomaron una postura electoral. El fraccionamiento en el movimiento indígena es cada vez más evidente. El apoyo público que hizo Vargas hacia el candidato de la Alianza Correísta Unión por la Esperanza UNES, Andrés Arauz, sacudió a las bases. Es una traición, porque él juró y rejuró estar en contra del gobierno de Correa cuando nos traicionó. Ahora de que el dirigente sí se pronunció sobre el tema. Aquí no hay tal negocio, me dicen que por un ministerio. Mire, yo quiero decirle a Yacu Pérez, él llegó en mi casa a ofrecerme el ministerio, él me ofreció.
Aquí no hay ningún tal negocio con Andrés Arauz, algún puesto político. Y es precisamente ante el anuncio de separar a Vargas de Pachacutic que él respondió: Somos dueños del movimiento indígena. Yacu habla como que fuera dueño del movimiento Pachacutic, ¿verdad? Marlon Santi habla como que fuera dueño. Todas las nacionales que están aquí, los Waurani, los Shuar, los Quichuas, los Achuar, los Xiviar. Lo que pasó en el día sábado, el 3 de abril, era una decisión de las nacionales que están aquí en este momento. Es que desde las bases se muestran radicales por la decisión de ciertos miembros que tomaron una postura electoral. Aplicaremos el proceso de evaluación contra todos quienes han optado por la derecha tradicional, ahora representado por Lazo, y quienes se han inclinado por la pseudo izquierda, ahora representado por Arauz. Dejan en claro que impulsan el voto nulo y llaman a una depuración de la organización. El congreso que se realizará este 1, 2, 3 de mayo en la provincia de Cotopaxi aplicará las respectivas sanciones en los niveles que correspondan. Tras estas declaraciones, la división del movimiento indígena es cada vez más marcada, informó Marilyn Jaramillo. Bajo estrictas medidas de seguridad, este jueves se desarrollará el voto de las personas privadas de la libertad a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral efectuará una sola inauguración en el ECU 911 para así precautelar la integridad de los funcionarios luego de los enfrentamientos entre los internos. Los hechos violentos registrados en días pasados en algunos centros de rehabilitación social obliga al Consejo Nacional Electoral CNE a tomar estrictas medidas de seguridad para precautelar la integridad de los funcionarios de la entidad. La inauguración va a ser una sola a nivel nacional aquí en Quito, en el ECU 911, por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ya no se van a hacer inauguraciones en cada una de las provincias como se lo hacía antes. Eso ya por seguridad se ha suspendido. Pero sobre todo por el tema de la pandemia, nosotros no queremos poner en riesgo a nuestros funcionarios, que eso es lo más importante, la salud de los funcionarios que están ahora en primera línea para llevar adelante este proceso electoral. Este jueves, a las 39 cárceles solo ingresará un número reducido de autoridades para receptar el voto a 8.307 personas privadas de la libertad. 7.862 hombres y 445 mujeres, sin sentencia condenatoria ejecutoriada. La Junta Receptora del Voto está conformada, según el reglamento, está conformada por un funcionario del Consejo Nacional Electoral, es un funcionario electoral, una persona designada, empadronada, de los que están empadronados, de los PPLs también conformará la Junta Receptora del Voto y una persona designada por el director de la cárcel. A nivel nacional serán 70 juntas cuyos votos, al igual del que se desarrolla en casa el viernes, deberán esperar para el escrutinio general. Es decir, los resultados no se podrán conocer inmediatamente. Los cuales serán guardados en el paquete electoral y custodiados hasta la bodega. El día domingo, este día domingo 11 de abril, a las 5 de la tarde, igual que en todos los recintos electorales, ahí se procederá a abrir estos paquetes. En el sufragio en casa en todo el país se beneficiarán 653 empadronados. Tendremos los circuitos donde nuestros funcionarios electorales, ahí sí son solo funcionarios electorales, serán los que vayan a las casas de los beneficiarios, no entrarán a sus domicilios, simplemente les entregarán la papeleta de votación, reciben, ya no pueden ingresar ni medios de comunicación, reciben la votación de estas personas. De esta forma oficialmente arrancan las elecciones generales 2021 para elegir presidente y vicepresidente, informó Héctor Romero. Los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo son claves para marcar las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Sin embargo, al momento ya existe un acercamiento entre Pachacutic y la izquierda democrática. Lo que suceda este domingo será clave para el país. Sea Guillermo Lasso o Andrés Arauz quien llegue a la presidencia, marcará posiciones políticas en la Asamblea Nacional. Quienes ya han establecido acercamientos, independientemente de quién gane las elecciones, son los bloques legislativos Pachacutic e Izquierda Democrática. Hemos creído oportuno y urgente sentarnos a conversar con los distintos bloques legislativos. A conversar primero para armar una agenda común
legislativa fiscalizadora. Tenemos coincidencias en el tema de la seguridad social, de que hay que ir a una reforma profunda que garantice sostenibilidad a la seguridad social, y hay otros temas, tanto en el ámbito económico, productivo, cuanto en el ámbito social. Con esta alianza se crearía una primera fuerza política en la Asamblea Nacional, pues suman alrededor de 45 bancadas, sin contar con otros asambleístas independientes con los que también ha existido diálogos. Lo que sí, se marcan ciertos límites. También tenemos líneas rojas. Nosotros no estamos de acuerdo en cuanto a la privatización de la salud, la privatización de los sectores estratégicos, ni tampoco de la educación. Pero tampoco estamos de acuerdo con ese régimen autoritario o el que está limitando o quiere limitar las libertades. A quien sea el ganador, hacen el siguiente llamado. Y le invitamos al próximo presidente que venga a conversar. Una cosa es dialogar. Lo que no le vamos a permitir al presidente que venga es a que empiecen las llamaditas raras, ofreciendo gobernaciones y ofreciendo cuotas de poder, ofreciendo contratitos para que contraten el hospital de Pedernales a cambio de comprar conciencias. Pachacutic ha decidido hasta el momento que su candidato para la presidencia de la Asamblea Nacional sea Salvador Quispe, mientras que el bloque correísta Unión por la Esperanza postularía a Pierina Correa. Informó Valeria Navarro. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Como lo anunciamos, 6 pasajeros de una avioneta comercial murieron tras precipitarse en los cultivos de arroz del recinto Santa Rosa, en el cantón Salitre. Según la Dirección de Evacuación Civil, entre la tripulación estaban médicos y un funcionario administrativo de una empresa que brinda servicios de salud. ¡Mi amor! ¡Mi amor! Incrédulos. Uno a uno llegaban los familiares de los 6 ocupantes de esta avioneta comercial, que al mediodía de este miércoles se precipitó en la comunidad Candilejo, Cantón Salitre. Nosotros pensábamos que era que venía haciendo disparos porque explotaba, como 3 estallos hubo primero. Y ahí se dio la vuelta así, en contorno. Y a lo que cogió de aquí para allá, vuelta se comenzó a fallar, como que se apagó, se dio 2 vueltas de campana y se vino al suelo. Se desplomó, yo estaba cerquita ahí, estaba como unos 100 metros. Fallecieron de contado porque tenían fracturas en el cuello. Hay una chica que tiene quebrado la columna. La policía llegó a los pocos minutos. Empezaron a levantar los primeros indicios. Se ve que son personal médico, ya que en el interior se encuentran insumos médicos. En el interior de la avioneta se encuentran 5 personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino. Subcontratados por la empresa que está en los códigos ahí. Sí. Eso contratado. Pero ustedes son paramédicos de qué? Yanapay. ¿De la FAE? Yanapay. Yanapay. Privado. Luego acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos del cantón. Intentaron salvar a uno. Según lo que dicen los moradores, cuando se precipitó a tierra la avioneta había uno con vida, pero cuando nosotros ya arribamos al lugar, ya lamentablemente había fallecido. Según el boletín de la Dirección de Aviación Civil, los miembros de la tripulación eran Gabriel Guapaz, Edwin Velázquez y Jaime Muñoz. También estaban los médicos Elvis Trujillo y Silvia Orellana, así como Julio Jaramillo. La avioneta volvía de Nueva Loja luego de atender a un paciente que padecía COVID en la ciudad de Guayaquil. Para efectuar el levantamiento de los cuerpos, tuvieron que esperar más de 3 horas. De criminalística, comenzar a hacer sus investigaciones y sacar cuál es la causa de desprendimiento de la avioneta. Pasadas las 17 horas, iniciaron el procedimiento en medio de la consternación de 6 familias que hoy están quebradas. En Salitre, con cámara de Efrén Flores, informó Jorge Escobar. Lamentable. Y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció la venta de los helicópteros Drup. Además, informó sobre la chatarrización de los fusiles AK-47 donados por China.
Los helicópteros Druk no volverán a volar en cielo ecuatoriano. El ministro de Defensa anunció que luego de los respectivos procesos y consultas tienen el visto bueno para ser vendidos. La Fuerza Aérea, con los recursos que se obtenga de la venta, desarrollará y ejecutará un proyecto de mejoramiento de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea. Así 3 helicópteros y 9 motores entrarán en proceso de venta directa una vez que la casa fabricante desistió de comprar. Hay que recordar que 4 sufrieron percances y se accidentaron. 3 están embodegados hace más de 5 años. Porque es abierto y se entregará una invitación a las diferentes embajadas acreditadas en el Ecuador para que sea de gobierno a gobierno, con absoluta transparencia. Que de forma parcial han sido reemplazados. Hay 4 helicópteros Koalas nuevos ya volando y 6 de otras características ya han sido adquiridos y llegarán en las próximas semanas al país. Por efecto de seguros. Esto nos va a permitir tener una mejor capacidad de desempeño operacional con la Fuerza Aérea, junto con aviones que les hemos comprado también de entrenamiento. Además, anunció la chatarrización de 10.000 fusiles HK-47 donados por China, que el armamento está embodegado en los rastrillos de las Fuerzas Armadas, que eran fusiles repotenciados y con características únicas. No es solamente porque es para zurdos, ese es uno de los parámetros que se consideran, pero más son las fallas de funcionamiento y materiales que es repotenciado, no es de fábrica, y que tiene fallas para el disparo. Además, resaltó que en su administración evitó la politización de las Fuerzas Armadas. No estamos en el ambiente político, no estamos cediendo espacios al progresismo así denominado para ideologizar o generar una transformación ideológica de las Fuerzas Armadas. No les funcionó ni les funcionará. En Quito informó Iván Casam. Con eso nos despedimos, amigos. Gracias por su sintonía, cariño y fiel compañía, como siempre. Un abrazo grande.